Hola culés, estamos un día antes del partido muy importante contra el París y vamos a prepararnos para el entreno. Bon dia, culés. You've heard Pedri. The most important game of the season is on the horizon. We are just 90 minutes away from potentially securing our ticket to the semifinals of the Champions League. That sounds so sweet. But first up, it's a training session. Let's watch. Creo que la afición se lo merece. Llevamos mucho tiempo queriendo brindarle estas noches en Barcelona y creo que nos van a ayudar a llevar al equipo a la semi. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant no especularà, ens anirà a apretar dalt, ens igualaran en molts moments aquest sistema defensiu home a home i hem de trobar els espais, hem de trobar els recolzaments, hem d'atacar a línia defensiva alta. Bé, hem de mostrar molta personalitat per passar a semifinals. Estem davant d'un dels millors equips del món, d'un dels millors entrenadors del món. Veurem com planteja demà el partit, però imagino un PSG valent i més amb la necessitat de guanyar el partit, no? Bé, m'ha dit que es volia quedar al Rondo a jugar. Imagina't, és un culer més. Crec que és un moment molt important pel barcelonisme. Torna a haver-hi emoció, torna a haver-hi il·lusió. La gent pel carrer ho notes. Ho notes que és una oportunitat molt gran pel club i ho notes en el president també, perquè és el primer que es fanático, que es culé, que ho viu, que ho sent. Bueno, sobre todo nos ha dicho que nos dejemos la piel, que sabía que lo íbamos a hacer y que saliésemos con ganas a darle una alegría a nuestra afición que se la merece y sobre todo eso, que salgamos con muchísimas ganas al partido, que ya lo íbamos a salir, pero bueno, el presi nos lo transmitió y queríamos que saliésemos con todo. Vamos, alegría. Creo que somos un equipo, una plantilla muy completa, hay jugadores que salen, que hacemos rotaciones y seguimos ganando y creo que es lo más importante, ser un grupo, una familia, estar unidos en esos momentos que nos aprietan las lesiones. Tuvimos un momento que teníamos muchos lesionados, pero subimos seguir hacia adelante y lo sacamos. Quan m'imagino a Pedri i a Gundogan és amb la pilota controlada, atacant línia defensiva i podem fer l'última passada. Això és l'ideal, com va fer el Pedri el partit d'anada, o com ha fet Gundogan en molts moments de la temporada fent l'última passada. Aquesta és la gran qualitat que tenen tant un com l'altre. Penso que són jugadors molt semblants, que ens donen la pausa, que ens donen el tempo. Demà és un partit difícil pels migcampistes, normalment ells fan marcatge individual, ens hem de buscar la vida o s'han de buscar la vida els migcampistes per rebre en bones condicions, amagar, fintar, un control orientat, una paret, però estem davant d'un dels equips més intensos del món, que no regala res defensivament i que serà un partit complicat, però si tant Gundogan com Pedri tenen espai i temps, doncs penso que tenim molt a guanyar. Sí, es verdad que bueno, a todo el mundo le gusta hablar de favoritismos, de quién es favorito ahora, de quién lo fue cuando fue el sorteo y la verdad que a mí no, creo que son dos equipos muy igualados, que buscan una manera de jugar parecida, que intentan salir a coger la pelota y creo que se va a ver un partido bonito para el espectador y sobre todo pues creo que intentaremos hacerlo lo mejor posible para llevarnos. La clau del partit per mi és ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu. Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar a semifinals, i això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
Bueno, creo que Gundo es un jugador espectacular. Desde que coincidí con él en la pretemporada ya sabía del jugador que teníamos en el equipo. Es un jugador que todos los primeros controles, los primeros pases los hace bien. Es un gusto, la verdad, jugar con él, y la verdad que aprendo mucho, sobre todo en los entrenos, que mucha gente no ve eso, pero ahí es donde realmente se aprende de Gundo, y bueno, en los partidos creo que nos está ayudando, lleva unos números espectaculares, y la verdad que muy contento de tenerlo al lado. Tots els que aniran convocats demà estan preparats, poden jugar els 90 minuts, no hi ha cap mena de problema. I en Pedri, doncs, evidentment, a la mitja part, per això està el descans, no? Per parlar amb els jugadors, com estan de fatiga, com estan de cops, de molèsties. Veurem, però Pedri ha de ser molt important demà. Bueno, ahí hay que ser prudente, porque está claro que el París no viene a Barcelona a regalarnos nada. Creo que el París va a venir con todo, más conociendo a su entrenador. Van a intentar darle la vuelta. Es verdad que tenemos esa ligera ventaja que nos da el resultado, pero tenemos que salir como si no hubiese esa ventaja, a salir a comernos al París, y es como tenemos que salir. Pero ya te digo, no, va de futbolistas. Ya lo dije la semana pasada, que esto iba de futbolistas. Nuestros futbolistas la semana pasada estuvieron a un nivel brillante, todos, y mañana pues va de futbolistas. Pienso que no va de entrenadores. Prepararles, guiarles, y a partir de aquí que los futbolistas estén inspirados para poder pasar mañana a semis. Sí, es una mejora mentalmente, sobre todo. Muchas veces en los partidos nos pasaba que nos marcaban un gol y nos quedábamos unos 10-15 minutos dudando. En París creo que nos volvió a pasar, nos marcan un gol y luego nos marcan otro seguido, y son cosas que tenemos que seguir mejorando. Somos jóvenes, y está claro que es una de las cosas que vamos a mejorar con el tiempo, y bueno, lo bueno es que en París le supimos dar la vuelta, supimos remar hacia contracorriente, y saber sacarlo en esos momentos es lo más complicado, sobre todo en un estadio que apretaba mucho, y creo que tenemos mucho mérito de lo que hicimos, y a intentar que no nos pase, que no nos pongamos por debajo y no tengamos que hacerlo. Bueno, es que el PSG no el PSG, los equipos de Luis Enrique no he visto un partido que no haya salido al ataque los equipos de Luis, y más aún mañana que van perdiendo en el marcador de un gol, y bueno, pues evidentemente si no han especulado durante toda la temporada y todos estos años de Luis de entrenador, pues mañana menos. Sí, molt important. En eliminatòries del cara o creu, controlar les emocions, controlar el temperament. Evidentment, una expulsió, per exemple, ens marcaria molt el partit. Ens hem de controlar molt. I en pilota, sobretot. Tenir la pilota, ser protagonistes, ens costarà, perquè ells apreten a l'home i serà molt difícil, però hem de mostrar la millor cara i la millor personalitat de l'equip. Per tant, sí, l'aspecte emocional és també una de las claus de la eliminatoria. Lo afrontamos con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Hacía tiempo que no estábamos en esta situación, y queremos darle sobre todo una alegría a la afición que se la merece, y a la afición el mensaje que le daría es que esté con nosotros, que mañana vamos a salir al campo a dejarnos la piel, a intentar darles ese pase a semifinales y poder celebrarlo todos juntos.
passar semifinals seria un èxit rotund pel club, per aquests jugadors, per nosaltres com a staff, seria un gran èxit. I bé, portem aquest avantatge, hi ha il·lusió, hi ha emoció, ja això de per si ja és un èxit. Tornar a veure els culers emocionats i il·lusionats i amb aquesta gran oportunitat, doncs això ja és un gran èxit, però l'objectiu demà és passar a semifinals, seria molt il·lusionat i seria un gran èxit, diria jo. Ya hemos terminado el día, mañana a las 9 en Montjuïc, Barça-París y nos vemos allí. Chao, culé. Press conference, check. Those were the words of our head coach Xavi Hernandez and our midfielder Pedri Gonzalez. We're so happy to have him back. Now, 2 stats before we let you leave. If we qualify to the semifinals, it will be the 13th time that Barca will do so in the Champions League. So hopefully that will happen tomorrow. We're very excited. And stat number 2, we've only lost 2 out of 9 games against the French team in knockout stages in the European competition. We're hoping to win tomorrow and get our tickets on the semi-finals of the Champions League. It sounds so good. Now, culés, before we go, make sure to give this video a like, a thumbs up, and of course, hit that subscribe button for more Barca content. My last question, what is your prediction for this big game, the second leg against PSG? Drop it down below. My prediction is...